por el INE, las tasas de cesantía de la región, ¿ya? El IPC no puede porque es nacional, pero la variación del IPC a través del tiempo. Entonces, la mayor parte de los antecedentes macroeconómicos lo van a poder obtener por investigación bibliográfica. El tema de los estallidos sociales, que también afectan los negocios, ¿no es cierto? También lo pueden sacar por investigación bibliográfica. La hemeroteca, es decir, los lugares donde están los diarios, pueden sacar información al respecto, ¿ya? Fuentes que sean, ¿no? Y que les permitan formarse una opinión. Profe, es como hacer un pestal. Tendríamos que hacer como un pestal. Eso es por el pestal. Ah, eso es, ya. Eso no sabía, pensamos que eso era después. No, es el lo que Ah, pasa ya. es hacerlo todavía. No hay que hacerlo. ¿Cómo van a obtener la información? Entonces, todo lo que es macroentorno, pueden poner ahí como punto 19, ¿no es cierto? Macroentorno, investigación bibliográfica. Y listo. Ah, ya, profe. Era más simple de lo que creemos. Ya, ya ese recurso, a este recurso humano. Humano, cantidad de trabajadores, tipo de contrato, perfecto, definición de cargo, clima laboral, comparación de sueldo, ¿vale? Seguros médicos. ¿Cómo van a obtener la comparación de sueldo con la competencia preguntándole a los trabajadores de la empresa? Tenemos una encuesta que ya la hicimos, la tenemos creada, queremos mostrársela ahora cuando usted termine de ver el Excel, para ver si nos sirve o no nos sirve. Perfecto. Más que nada preguntarle a los trabajadores cómo ve su sueldo en comparación a los otros de la misma área. Perfecto. Sí, porque esa visión te va a ayudar a ver cómo está el clima laboral. Porque si ellos sienten que ganan menos que si trabajaran en otro lado, es un indicador de que el clima laboral puede no estar muy bueno, digamos. Pueden haber otros elementos también. Profe, acá están los datos de la empresa. Ya, espérate un poquito. Es que hay encuestas que ya están hechas para medición del clima laboral. De repente les conviene tratar de sacar alguna información de esas encuestas. A ver, déjenme buscarles. Si uno busca en internet, se va a San Google. Voy a tratar de... Pongo medición del clima laboral. ¿Qué me aparece? Hay un montón. Método para evaluar el clima organizacional. Estoy buscándole a ver si los puedo ayudar. Formulario. Mira, dice, puse encuesta de medición de clima laboral y me aparecen cuestionario de clima laboral, 100 plantillas y más para diseño. Por lo tanto, hay información más que suficiente como para que puedan sacar de por ahí algunas informaciones interesantes. Y aquí encontré una que está bastante buena. ¿Quién es Fundación Ford? Ya, o sea, es perfectamente... ¿Podría compartir el link, profe, acá en el chat, por favor? Voy a ver, lo estoy copiando en este momento. Ya. Ahora salgo. Y... ni siquiera puedo poner al chat. No tengo posibilidad de entrar al chat. No. A ver, lo voy a subir al... Espérate, lo voy a poner... Ya, lo voy a poner en el ambiente general porque les va a servir a todos. Lo que pasa es que ahora no puedo entrar al ambiente general porque estoy con ustedes acá. Pero apenas terminemos de conversar, lo dejo publicado con una nota que sirve para medir el clima laboral. Ya, sigamos entonces. Ahí tenemos algunos datos porque la historia la estamos preparando. Pero esos son como los datos más generales. Nombre, perfecto. Ok. Bien, está bien. Sigamos. Bueno, y ahí clasificamos las preguntas para, bueno, tenemos que, la verdad, ordenarlas y ver qué preguntas van a ser las que vamos a hacer la entrevista de la dueña para que no sea tan largo. La idea es que las separen por tema.
Ya, sí, de sí, orden solo, progresivo. claro. Pero o el orden que quieran, digamos, pero supongamos primero lo de marketing, después lo de recursos humanos, después lo de finanzas. De tal manera que después cuando ustedes apliquen la encuesta, en la siguiente evaluación, digamos, van a aplicar la encuesta y saben que en las primeras 5 preguntas está toda la información de marketing. Pueden concluir cuando hagan el análisis respecto de marketing y no se les queda ninguna por el tintero. Si las dejan saltadas, decir, pucha, hicimos la conclusión y nos faltó la respuesta a esta pregunta que estaba abajo, que era re importante. Entonces se les enrea. Por un tema de orden, es preferible que lo tengan ahí. Entonces, Claro, y ahí están las del administrador, las separamos, la verdad, para no confundirnos, y tenemos que obviamente ordenar. Y, a ver, profe, y esta es la encuesta que habíamos hecho. ya. Esa. Pero esta es entrevista también, pues. Sí, es como una encuesta, tiene algunas preguntas, pero así con esos rangos de muy, muy bajo, muy alto. Ah, ya, le van a poner rango a todas estas cosas. Sí. ¿Está compartiendo, no? ¿Se está viendo, no? Sí, estoy viéndole el informe. Ah, ya. Sí, de hecho está dice pregunta de administración encargada de venta. Lo que pasa es que me parece raro que a la encargada de venta le estén preguntando sobre el endeudamiento. Le estén preguntando sobre el sistema de pago a los proveedores, sobre la coordinación de transporte, sobre el endeudamiento de nuevo. Es que la encargada de venta administra también la empresa, es la administradora. Ah, No ya. solo la encargada de venta, entonces ahí trata directamente con los proveedores, los clientes, el transporte, todo eso. Okay. ¿Qué les conviene hacer? Por ejemplo, definir para cada necesidad de información que pusieron cuáles son las preguntas que van a hacer. Por ejemplo, vamos a la parte de recursos humanos, ya que estábamos en eso. Posiciónate en recursos humanos, por favor, en tu archivo. Ya. Por ejemplo, dice cantidad de trabajadores. Para saber eso, ¿cuál es la pregunta que van a hacer? Y lo van ordenando. Tipo de contrato. Y ahí dan las opciones. Contrato a plazo fijo. Entonces, vayan por cada una de estas cosas, porque si no tiren preguntas sueltas, porque se van a desordenar. Entonces, vayan resolviendo ya. Para saber la cantidad de trabajadores, ¿cuál es la pregunta que vamos a hacer? Para saber cuáles son los tipos de contratos, ¿cuál es la pregunta que vamos a hacer? Y así se aseguran que no se les olvide nada. Entonces, todas sus necesidades de información van a estar reflejadas en alguna pregunta. ¿Me queda claro? Sí, profe, claro. Sí, profe. Porque tú cuando vas, por ejemplo, a las preguntas a la dueña, mira, pasa las preguntas a la dueña, por favor. ¿Te fijas? Hablas de la posición financiera, de los sueldos, de un montón de cosas, ¿no es cierto? Pero están como desordenadas. Entonces, tienen que darle un orden. Antes de hacer las preguntas, denle un orden. Sepárenlas por área de especialidad, ¿ya? Y después trabajan con las preguntas, porque si no, se les van a quedar cosas en el tintero. Se lo firmo. Y después yo voy a revisar, ¿no es cierto? Y decir, a ver, ¿y esta necesidad de información, dónde la preguntan? ¿Cómo la van a saber? Y eso es un problema. Y obviamente, eso yo no se lo voy a decir en estas reuniones, porque es parte de la evaluación. Yo ahora les digo, en esta reunión, oye, les falta esto otro, ordénense de esta manera. Pero después no les puedo decir eso, porque si no, mejor hago yo la pega. Profe, voy a tener que dejar de compartir para mostrarle la encuesta que habíamos hecho, porque no sé por qué cuando la aprieto no. No, es que ya estás A ver. compartiendo, por eso no compartes. Ya, a ver, deje compartirla. Parece que tengo que poner pestaña completa. Ahí sí parece. ¿Ahí? Perfecto. Ya. Cuesta a los coladores. Sí, para empezar, ¿tienes el cargo que desempeñas en la empresa definido? Eso está como enredado. Sí, profe, si es una versión como, alfa, tenemos que claro, depurarla Ya. todavía. Por eso hay que redactarlo y ojalá cuando hagan estos cuestionarios se lo pasen a alguien que no sea del equipo, que se los lea y a ver si qué entiende, porque a veces las personas entienden cosas distintas a las que uno quiere decir. Piensen que es altamente probable que ustedes no estén a la hora que esa persona responda para poder orientarla. Entonces la pregunta tiene que ser clarita. Pero esto está bien, ¿ya? Usando una escala de Likert, está perfecto. Sí, ahí está. Empresa, perfecto.
Por ejemplo, mira, aquí les voy a hacer una observación. Esta pregunta está perfecta. ¿Cuándo empezaste a trabajar en la empresa? Pero tú no puedes meter dos preguntas en una. Porque en el fondo estás preguntando cuándo empezaste a trabajar en la empresa, pero también preguntas, ¿sientes que la información para el desempeño de tus actividades fue clara? Son dos preguntas en una. Claro, lo que pasa es que ahí queríamos expresar que si se le hizo una inducción cuando empezaron a trabajar. Eso. Claro. ¿Ya? Lo otro, ¿sí? La pregunta de cuándo empezaste a trabajar en la empresa me sirve para medir antigüedad de los trabajadores y a lo mejor más adelante poder calcular la rotación. ¿Ya? Sin embargo, la antigüedad de los trabajadores no estaba dentro de las necesidades de información. ¿Se fijan? Surgió, está correcto. Pero le empiezan a surgir cosas que no la habían definido como necesidades de información. Y ahí pueden ir pasando cosas. Si se le ocurrió una pregunta que no se le había ocurrido y no estaba reflejada en ninguna necesidad de información, incluyala también como necesidad de información. Vayan complementando la primera parte. De tal manera que hay una coincidencia completa entre lo que definieron como necesidades de información y lo que están preguntando. Que todas las preguntas que hicieron respondan a alguna necesidad de información que ustedes definieron. Eso le da coherencia al trabajo. Existen fuentes de información claras y sincrónicas dentro del... Ya, perfecto. Está bien, esto va por buen camino. De hecho, tienen bastante avanzado. ¿Existe un positivo clima laboral? Ya. Esta es una pregunta para un trabajador a veces difícil de responder. Porque, es anónimo, eso sí. No importa, no me refiero a que lo vayan a acusar. Me refiero a que pocas veces tiene un sentido claro de lo que es el clima laboral. Entonces, ¿qué es lo que hay que preguntar? Algunas cosas que me permitan evaluar el clima laboral. Por ejemplo, ¿es buena tu comunicación con los jefes? ¿Es buena tu relación con los compañeros? ¿La empresa te da sientes que la empresa te da oportunidades de desarrollo profesional? ¿Sientes que tu opinión es considerada? Y la suma de todas esas cosas, si son buenas, te va a ayudar a concluir que hay un buen clima laboral. Y finalmente, le podrías preguntar, ¿no es cierto?, si en general tú crees que el clima laboral es bueno. ¿Entiendes? Sí, profe. Vale. Sí, profe, queda bien clara esa parte. Vamos por muy buen camino, chicos. Ya, después abajo está esa tabla con del 1 al 5 y el 0 es que no existe la acción dentro de la empresa. Perfecto. Sobre los horarios seguros, puse alguno, lo que pasa es que acá se ve como la que evitamos. Claro, beneficio, aguinaldo, instalaciones para los colaboradores, horas extra, pago de horas extra, bonos, trato con el directorio. Perfecto. Es una buena forma, es rápida de manejar así como una tablita. Y después, bueno, esa es una pregunta que si se proyectan más años y los otros comentarios que quieran hacer anexos. Vale. Y el nombre opcional, se pueden poner Goku si quieren. Más ni siquiera debería dejarlo. Es absolutamente no. Bien, buen trabajo. Van por muy buen camino. ¿Alguna otra consulta? Profe, en el caso, por ejemplo, de las necesidades de marketing, de acuerdo a lo que usted indicaba, si había, por ejemplo, 20 puntos de necesidades, eso va relacionado a 20 preguntas igual. No necesariamente. Porque algún tema tú puedes necesitar más de una pregunta para hacerlo. Por ejemplo, quiero saber segmentación de mercado y lo voy a hacer en una encuesta. Pero para poder segmentar, yo tengo que preguntar por la edad, por el género, por la educación, por los ingresos, por los gustos y preferencias. Entonces tengo ahí ya 5 preguntas para responder una necesidad de información. No es que tengan que hacerlo con una sola, con las que necesiten. Ustedes definen cuántas necesitan. Algunos se podrán hacer directo con, perdón, con una sola pregunta tengo la información, pero otras voy a requerir de más. Ok, profe. ¿Alguna otra consulta? Profe, yo tenía una duda, era sobre
lo que tenemos que poner en el informe de la historia de la empresa, ¿eso tiene que ser en una plana nomás o hay...? Cortito, media página y estamos listos. Ah, ya, ya. ¿Alguna otra cosa? Parece que no. No, profe, por mi parte no. ¿Listo? Bueno, además está decirles que si tienen alguna consulta puntual, me la agregan al chat. Yo ahora voy a entrar a la página del curso y voy a publicar el link para la encuesta de clima laboral, de medición de clima laboral. Listo. Chao, chao, que estén bien. Chao, Ya, profe, muchas gracias. Chao. Gracias. Chao, profe.